Buenos días, hermanos queridos. Martes 30 de marzo, martes santo. ¿Se acuerdan que les hablé de la polifonía literaria? En contraposición de Judas está Pedro. Vamos a analizar un poquito a Pedro. Pedro originariamente se llamaba Simón. Jesús le cambia el nombre por Cefas, que traducido significa Pedro y también piedra. Piedra en el sentido de piedra angular, viga de fundación, zapata. Pedro era una persona impulsiva. Lo más probable es que sea analfabeto. De hecho, las cartas de Pedro las escriben sus secretarios en Roma. Era pescador. El Evangelio de Juan lo presenta como discípulo de Juan Bautista primero y le presentan a Jesús su hermano Andrés. Y ahí es donde Jesús le dice: tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Y también en Mateo 16, cuando dice Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Mesías. Y Jesús le dice: feliz de ti, Pedro, porque esto no te lo dijo la carne, sino que te lo dijo mi Padre. Pedro es el mayor entre hermanos. Y en la vida de Pedro encontramos como 4 etapas en su vida. La primera es el llamado, que ya lo vimos un poco, ¿no? En Juan lo llama inmediatamente, y en Mateo, en los primeros capítulos, es cuando están pescando y le dicen: los voy a hacer pescadores de hombres. El llamado. Después encontramos en Pedro, el Pedro como nació, tosca. Después de todo, piedra y tosca tiene que ver. Pedro era tosca, impulsivo, primero hablaba y después pensaba. Primero el llamado, después el Pedro con reacciones humanas. Por ejemplo, cuando le dijo: antes, a vos no te van a matar, Señor. A vos no... y Jesús le dice: antes que cante el gallo 2 veces me vas a negar 3. Era un impulsivo. Además, cuando lo negó, se metió ahí a calentarse en el fuego, en la pasión de Jesús, con toda la gente que quería matar a Jesús. Ni siquiera eso calculó. Después le cortó la oreja a un soldado, propio de una persona impulsiva. Esa es la segunda etapa de Pedro. La tercera etapa de Pedro es la conversión más profunda, cuando Pedro llora amargamente, cuando se da cuenta de que lo negó a Jesús. Pedro llora amargamente. No hizo lo de Judas. Judas se ensimismó. Decíamos ayer, no vomitó. Pedro vomitó espiritualmente. Lloró amargamente. Ahí está la conversión de Pedro. Y la cuarta etapa es la misión de Pedro. Ya le había dicho Jesús en el inicio que iba a ser pescador de hombres. Pero esto se da en los últimos capítulos del Evangelio de Juan, en la pesca, cuando Jesús estaba en la orilla del lago y le pregunta a Pedro si lo amaba. Primero le pregunta si lo ama más que estos. Después le pregunta si lo ama solamente. Y después Jesús rebaja la condición y dice: ¿me querés?
Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Esto porque lo había negado 3 veces. Y comienza a ser el mayor entre hermanos. Evidentemente en esta polifonía es lo que le responde a Judas en estos relatos de la pasión. Hagamos lo de Pedro en la vida. Lloremos el pecado. Lloremos el pecado. Y amemos a Jesús como Él lo amó. Y se convirtió en el mayor entre los hermanos en la evangelización. Chao, hermanos. Hasta mañana. Y que pronto nos podamos vacunar.